Vamos a dar inicio a este espacio llamado Lo Legal. Como bien sabían, el año pasado estuvimos haciendo este espacio, un momento en el que vamos a tener un espacio, llamémoslo un momento jurídico, en el que trataremos temas de interés y el día de hoy comenzaremos con este espacio que vamos a tratar normas que impactan la relación laboral durante época de elecciones, que como ya saben, estamos próximos a comenzar estas elecciones de este año. Entonces, para comenzar, revisaremos entonces cuál es la normatividad que impacta las relaciones laborales tanto a empleador y a los trabajadores durante estas épocas de elecciones, que es muy importante tener en cuenta que esto no es algo que simplemente nos permea como ciudadanos, sino que dentro de la relación laboral también hay aspectos que debemos tener en cuenta. Entonces, estas son las normas que nos rigen, por así decirlo, que mencionan asuntos en época electoral y comenzaremos entonces con el Código Sustantivo del Trabajo, que establece obligaciones y prohibiciones especiales tanto al empleador como al trabajador. El decreto Ley 2241 de 1986, que es el Código Electoral, la Ley 163 de 1994, que establece unas disposiciones en materia electoral, la Ley 403 de 1997, que es la que establece esos beneficios a los sufragantes, es decir, a las personas que ejercen su derecho al voto, y por último, el Decreto Nacional 2559, que reglamenta esos beneficios de los sufragantes que menciona la Ley 403 de 1997. Entonces, comenzaremos hablando, como les decía, acerca del Código Sustantivo del Trabajo, que establece obligaciones especiales al empleador. Entonces, ¿qué nos trae el Código Sustantivo del Trabajo? Nos dice en el artículo 57, numeral sexto, dice que es un deber del empleador conceder al trabajador las licencias necesarias para el ejercicio del sufragio y para el desempeño de cargos oficiales de forzosa aceptación, que en este caso lo que estamos hablando es una obligación especial del empleador, conceder al trabajador el permiso para que vaya a votar y para que ejerza el cargo de forzosa aceptación, que es el de ser jurado de votación. Y nos trae prohibiciones especiales, al empleador nos trae dos prohibiciones especiales en materia electoral, que son en el artículo 59, nos dice que está prohibido a los empleadores imponer a los trabajadores la obligación de carácter religioso o político o dificultarles o impedirles el ejercicio del derecho al voto. Es decir, está prohibido que, para dar un ejemplo, que el empleador le prohíba a ese trabajador asistir durante la jornada de votación a ejercer su derecho al voto. Y el numeral sexto nos dice que está prohibido que el empleador realice propaganda política en los sitios de trabajo. Adicionalmente, también el Código Sustantivo del Trabajo nos trae una prohibición especial al trabajador. Y en el artículo sexto dice que está prohibido que el trabajador realice colectas, rifas y suscripciones o cualquier clase de propaganda en lugares de trabajo. Esta última parte que ven resaltada se refiere precisamente a propaganda política. ¿Listo? Pues para efectos de este espacio la vamos a entender de esa manera. Seguimos por el Código Electoral, que fue expedido en 1986, como les mencionaba, a través de la Ley 2241. Entonces, ¿qué dice ese Código Electoral? En el artículo 105 trae otra obligación especial al empleador, que le dice que los jurados de votación, o sea, las personas que ejerzan como jurado de votación, que trabajen en el sector público o privado, tendrán derecho a un día compensatorio de descanso durante los 45 días siguientes a la votación. Entonces aquí pueden ver que ya hablamos de la obligación del empleador de otorgar ese permiso remunerado correspondiente a un día para esas personas que se desempeñen como jurados de votación. Seguido nos trae, se expide la Ley 163 de 1994, que expide algunas disposiciones en materia electoral y esta trata en el artículo quinto se extiende acerca de esos jurados de votación y que dice que para
para que la registraduría pueda integrar a los jurados de votación, integrar se refiere pues como a elegir qué ciudadanos van a ejercer como jurados de votación, establecen su numeral primero, que con 90 días calendarios anterior a las fechas de las elecciones, los registradores solicitarán a las entidades públicas, privadas, directorios políticos y establecimientos educativos las listas de las personas que pueden prestar el servicio como jurados de votación. Entonces, como pueden ver en esta parte subrayado, lo que va a hacer la registraduría es solicitarle a esas entidades privadas, en este caso pues a los empleadores, bien sea públicos o privados, quién es el listado de las personas que podrían ejercer esta función de forzosa aceptación. Y en el parágrafo primero nos trae cuál sería la consecuencia de si esos jefes de personal omiten relacionar a los empleadores, los trabajadores que sean aptos para ejercer como jurados de votación. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto y cómo se ve en la práctica? Que la registraduría 90 días calendario antes de que inicien las fechas de las elecciones van a hacer un requerimiento a los empleadores solicitándole ese listado de trabajadores suyos que podrían ejercer esa función de forzosa aceptación. Y nos está diciendo que quien se niegue a suministrar esa información podrá ser sancionado con multas equivalentes hasta 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes que irían a favor del fondo rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Seguida esta obligación, viene la Ley 403 de 1997, la cual establece esos estímulos, llamémoslos beneficios, a las personas que ejercen el derecho al voto. Y resulta que esa ley nos trae otra obligación especial al empleador que que se encuentra en el artículo 3º y que nos dice que el ciudadano tendrá derecho a media jornada de descanso compensatorio remunerado por el tiempo que utilice para cumplir su función como elector. Tal descanso compensatorio se disfrutará en el mes siguiente al día del día de la votación de común acuerdo con el empleador. Entonces, esta obligación consiste en ¿qué? En otorgarle a ese trabajador que ejerció su derecho al voto media jornada de trabajo remunerada que podrá disfrutar el trabajador al mes siguiente de haber ejercido su derecho al voto y será establecida de común acuerdo con el empleado. Seguimos entonces con el Decreto Nacional 2559 de 1997, que reglamenta esta ley que acabamos de ver. Establece también unas reglas para esos estímulos o para esos beneficios que nos trae esa ley 403. Y nos habla acerca del certificado electoral. Ese reglamento lo que nos dice es, nos define, nos explica que existirá algo denominado certificado electoral, que será el instrumento que contiene la declaración del presidente de la mesa de votación, que en el que dice o va a certificar que esa persona cumplió con el deber de votar en las elecciones correspondientes. Además nos dice que cuál será el alcance de ese certificado, o sea, para qué nos va a servir. Y en el artículo 2 dice que se podrá utilizar por una sola vez para cada beneficio de la Ley 403 de 1997 y expirará con la realización de las nuevas elecciones. ¿Esto qué significa? Que del listado de los beneficios que trae la Ley 403 de 1997, yo podré con el certificado electoral hacer uso de esos beneficios, pues o exigir el uso de esos beneficios, pero que tendrá validez hasta que me expidan el próximo certificado electoral, es decir, el de las próximas elecciones. Y el artículo 4 de ese mismo reglamento nos dice que para que yo pueda hacer efectivo esos beneficios, deberá portar el certificado electoral o el certificado electoral sustituto, pues que trata efectivamente de cómo hacerlos efectivos y cómo usar esos beneficios. Luego de haber visto esta normatividad, haremos un espacio de resolver unas preguntas o digamos que las preguntas más comunes que se pueden presentar dentro de la relación laboral en relación con las normas que acabamos de explicar. Y para eso vamos a tener en cuenta primero cuál es el calendario electoral de este año. Y es que comenzaremos el 13 de marzo del 2022 con las elecciones para el Senado y la Cámara de Representantes. El 29 de mayo del 2022 continuamos con las elecciones presidenciales. Y el 19 de junio del 2022 será la segunda vuelta, en caso de ser necesaria, de las elecciones presidenciales.
Esta es la primera pregunta. Nos preguntamos entonces si se podría llegar a acumular el beneficio por haberse desempeñado como jurado de votación y haber ejercido el derecho al voto. Y la respuesta es que sí. Lo legal en este caso es concederle al trabajador que ejerció el voto y que a su vez fue jurado de votación 1 día y medio como permiso remunerado. En este sentido hay que entender que se tratan de dos aspectos, o digamos que dos actuaciones completamente diferentes, porque la primera trata desde del descanso que tiene derecho el trabajador por haber ejercido la labor de jurado de votación y la segunda por haber ejercido su derecho al voto. Ahora nos preguntamos si el empleador puede determinar de manera unilateral cuál será la fecha en la que el trabajador pueda disfrutar de ese tiempo de descanso. Y la respuesta es que no. Según lo establece la Ley 403 de 1997, como recuerdan hace un momento del que les estaba hablando acerca de ese permiso, en el artículo 3 expresamente nos dicen que deberán ponerse de acuerdo el empleador y el trabajador. Seguimos entonces si se puede imputar el descanso compensatorio como por haber votado o por haberse desempeñado como jurado de votación con otro descanso compensatorio que ya tenga el empleado, llámese domingo, día de la familia, si se pueden cruzar esos beneficios. La respuesta es que no. El permiso remunerado por votar o por haberse desempeñado como jurado de votación es adicional e independiente de cualquier otro descanso al que tenga derecho el trabajador. Se puede acumular las dos jornadas a las que tendría derecho el trabajador si ejerce su derecho al voto en elecciones presidenciales, llámese si el trabajador ejerce su derecho al voto en primera vuelta y también en segunda vuelta en caso de que ocurran las elecciones presidenciales. Aquí lo que buscamos resolver es si efectivamente ese trabajador tendría entonces derecho a acumular esas jornadas. Y la respuesta es que sí, el trabajador puede acumular esas medias jornadas y disfrutar de un día completo remunerado, siempre y cuando ocurra, como les decía, acuerdo del empleador. Y aquí hago una advertencia, y es que la norma establece un tiempo en el que el trabajador tiene derecho a disfrutar, ¿cierto? Entonces la jornada completa se deberá concertar con el empleador, pero antes, para este caso, del 29 de junio del 2022, que es la fecha en la que vence el beneficio por haber votado en primera vuelta. Recuerden que en la primera vuelta es el 29 de mayo. Es decir, que los 30 días para disfrutar de esa primera media jornada vence el 29 de junio, ¿cierto? Entonces nos dice, listo, el trabajador si vota en primera vuelta y en segunda vuelta, que es el 19 de junio, tendría derecho a disfrutar de ese día completo, pero hasta que se le venza la primera vuelta, o sea, los 30 días, es decir, al 29 de junio del 2022. Qué bueno, me alegra mucho. Puedes apagar el micrófono. Diana Garita, psicóloga de Quiro, y te estoy llamando para realizarte la entrevista. La verdad, sí, pues hemos dado papaya con ese tema. Siguiente pregunta, ¿el trabajador puede solicitar el permiso remunerado en cualquier momento? No. El trabajador que ejerció su derecho al voto deberá concertar con su empleador el permiso remunerado dentro de los 30 días calendarios siguientes a la fecha de haber votado, que era el ejemplo, pues como la explicación que está dando en la pregunta, al contestar la pregunta anterior. Y para el trabajador que ejerció como jurado de votación, deberá hacerlo dentro de los 45 días hábiles siguientes a la fecha de votación. El trabajador debe presentar algún documento al empleador para solicitar el permiso remunerado. La respuesta es que sí. El trabajador deberá presentar copia del certificado electoral firmado por el presidente de la mesa electoral o la constancia de prestación del servicio como jurado de votación. Entonces, hasta aquí las preguntas preparadas para esta exposición. Veo que hay unas manitos que están alzadas. Daré la palabra, denme un segundo. Laura María López tiene la manito alzada. ¿Tienes una pregunta que hacernos?
Sí, buen día, Nata. Buen día, Laura, ¿cómo estás? Bien, Nati, es que tengo una duda. Yo soy jurado de votación, pero quería saber si sería los 2 días, o sea, el del Senado y para presidente. Bueno, tú tienes que estar consultando porque incluso las personas, y esta pues respondo pues a todos, y es que no solamente porque hayan sido seleccionados ya o ingresen en este momento y no vean su cédula registrada, no tengan, pues no significa que no vayan a ser asignados luego, entonces tendrán que estar revisando. Y en tu caso, Laura, pues tienes que revisar porque si fuiste asignada ya, cuando finalizan las elecciones de marzo, que son las del Congreso, pues tienes que esperar para revisar si para las de presidente también resultas elegida. Solo realizas consultando siempre en la página. Ah, listo. Gracias, Nati. Bueno, con mucho gusto. ¿Alguien más quiere alzar la mano y hacer alguna otra pregunta? Bueno, si no recibimos preguntas, asumimos que estuvo clara la presentación. Finalmente, les agradecemos la asistencia en este espacio. No olviden, por favor, registrar su asistencia y les agradecemos mucho haberse conectado el día de hoy. Muchísimas gracias. Nati, muchas gracias. Chao. Muchas gracias. 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 Gracias, Nati.